Arturo Saldívar entregó su renuncia como ministro de la Suprema Corte el martes, pero desde hace mucho era evidente que su compromiso no era ya con la defensa de la Constitución, y la fotografía que publicó después Claudia Sheinbaum lo mostró como lo que es: un político dispuesto a defender el proyecto que más se ha ensañado y atacado al Poder Judicial en toda su historia. Saldívar, no nos hagamos bolas, no cambió de bando, solo se quitó la toga. Un viejo dicho de la política mexicana dice que no haya ilusos para que no haya decepcionados. Sin embargo, la trayectoria de Arturo Saldívar transgrede esta regla porque su mutación de juez a obradorista la vimos todos, la atestiguamos todos. Saldívar llegó a la Corte hace 14 años, propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón. Pero desde el primer minuto que se instaló en la silla, dejó clarísimo que no era empleado del presidente. Y ahí están de muestra sus votos y sentencias con respecto al derecho a la interrupción del embarazo, la adopción de hijos en parejas del mismo sexo, el caso ABC, la paradigmática tesis del efecto corruptor en el tema de Florence Cassé, su visita a la cárcel de Santa Marta Catitla. Todos los derechos para todas las personas. Así decía el ministro Saldívar, o al menos el que sí cumplía su función de juez del máximo tribunal de la nación. Pero la llegada de la Cuarta Transformación lo trastocó todo, lo transformó a él, parece, y terminó siendo el efecto corruptor del propio Saldívar. Desde el 2018, su cercanía con el presidente López Obrador era leída entre la colaboración y la sumisión. Pero la verdadera naturaleza de esa mancuerna se reveló con la creación de la ley Saldívar, una reforma para que el ministro siguiera 2 años más al frente de la Corte, es decir, hasta el 2024. Ya entonces veíamos votos muy polémicos por parte del ministro. Por ejemplo, respaldó la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y negó que eso fuera síntoma de la militarización. Y Omar Gómez Trejo, ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, contó a Quinto Elemento Lab, que Saldívar, como presidente de la Corte, participó en una reunión donde se dio la orden de dinamitar la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Así lo contó. Como ministro, Saldívar intentó salvar la consulta popular para juzgar a los expresidentes. Guardó silencio ante los embates del presidente contra todo el Poder Judicial y en especial contra la ministra Norma Piña. Ayer en una entrevista rechazó pronunciarse ante las protestas de trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la extinción de fideicomisos. Así transmutó Saldívar de ministro progresista a un político a quien le estorba la toga. El martes, Saldívar publicó en redes sociales su renuncia, quizá por todo este tiempo en que ya no ha defendido la Constitución. Olvidó que el párrafo 3 del artículo 98 dicta que a ese cargo solo se puede renunciar argumentando una causa grave. Según Saldívar, la interpretación de ese término es amplia y es suficiente que él no desee continuar en el cargo para poder irse. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador ya adelantó que va a aceptar la renuncia de Saldívar, aunque le falte un año para concluir su cargo, por lo que el tema en el Senado pues ya va a ser un mero trámite. El futuro de Saldívar en este momento es una moneda al aire, pero es claro que llevará la piel de la 4T, la Cuarta Transformación. Sin embargo, la ley vigente señala que deben pasar 2 años para que el ministro pueda ser parte del próximo gabinete o fiscal general de la República. Esa regla no es una mera ocurrencia. Tener ministros por periodos de 15 años y que solo puedan renunciar bajo causas graves es un blindaje para que como funcionarios queden fuera del arrastre de los ciclos políticos, de las pleitesías y de convertirse en porristas del partido en turno.
Lamentablemente, esos candados no sirvieron con Arturo Saldívar y ahora su salida facilita al presidente a nombrar a un nuevo ministro. Sería el quinto de su administración. Saldívar ya mostró su verdadero rostro. Defraudó a quienes veíamos en él a un ministro progresista. Con cinismo deja la Corte porque la causa grave es su prisa de salir a decir a los cuatro vientos: es Claudia y estoy con ella. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto hoy que es jueves 9 de noviembre. ¿Y de qué estaremos hablando esta mañana? Los temas más relevantes. La inflación en el país se ubicó en 4.26% en octubre, es el noveno mes a la baja, su menor nivel desde febrero del 2021. En otros temas, esta mañana el Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó el presupuesto de egresos 2024 con la restitución de 500 millones de pesos al Tribunal Electoral y el aval a la propuesta presidencial de destinar recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción de Acapulco. Al respecto, en la mañanera el presidente dijo que estaba contentísimo por la aprobación del presupuesto, como no, el último de su administración. En más información política, el Tribunal Electoral ratificó que los partidos políticos deben otorgar a las mujeres 5 de las 9 candidaturas a los gobiernos locales que se van a disputar en el 2024, tal y como lo había ordenado el INE. Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo, quien renunció al PRI, fue nombrado embajador de México en Noruega. En información internacional, el gobierno de Israel asegura que tomó el control de un bastión de Hamás luego de 10 horas de combates. En tanto, el gobierno de Qatar funge como mediador para que Hamás libere a algunos rehenes a cambio de una pausa humanitaria. En los otros temas, el actor Patrick Dempsey fue nombrado el hombre más sexy del 2023 por la revista People. Termina la huelga de actores en Hollywood. Su sindicato llega a un acuerdo con los estudios, mientras que el Gran Premio de Las Vegas podría estar en peligro precisamente por una huelga de trabajadores en 18 hoteles y casinos. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que, bueno, pues desde ya los invitamos a poner sus colorcitos en el chat. Les recuerdo que los colores rojos de esta semana se van a destinar íntegros a Acapulco. Comenten con nosotros y como siempre y como cada mañana yo les pido que compartan esta transmisión para que seamos siempre una comunidad más grande, más amplia, en la que cabemos absolutamente todos. No se vayan, porque ya comenzamos.